hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu amor y tu bondad para con nosotros. Háblanos a nuestras vidas, Señor, y que seamos edificados, consolados y exhortados por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. El profeta Miqueas está hablando a Israel, dándole una exhortación, porque ellos, hermano, habían olvidado los pactos de Dios con ellos. Y se habían apartado, se habían alejado del Señor. Cuando uno se aleja del Señor, hermano, y se olvida y viola los pactos, los mandamientos, lo más seguro es que Dios se moleste. ¿Cuántos dicen amén? Lo más seguro. Y qué triste es tener a Dios molesto, hermano. O sea, qué terrible es eso, aparte de triste. Y el pueblo de Israel, hermano, en respuesta a la palabra del profeta Miqueas, decidió ofrecerle a Dios sacrificios, de toda clase de sacrificios, para lograr que Dios los dejara en paz. Muchas veces nosotros, hermano, por buscar agradar a Dios, buscamos la forma que nosotros creemos conveniente para agradar a Dios. Y que así quizás Dios me bendice, así quizás Dios me quita este problema que está pasando en mi vida, así quizás Dios me abre puertas y yo voy a hacerlo así porque así me parece a mí hacerlo. Y a Dios, hermano, no basta con ofrecerle sacrificios. Dios demanda que nosotros seamos justos, que nosotros seamos rectos, que nosotros seamos misericordiosos y que nos humillemos delante de Él. Dice amén usted. Eso es lo único que busca Dios. Allá llegaron los hijos de Adán ante Dios con ofrendas, hermano. Abel dice que llevó de lo mejor de sus ovejas, lo mejor llevó, hermano. Y Caín también llevó lo mejor de lo que él producía. Él era un productor de la tierra y el otro era pastor de ovejas. Cada quien le iba a llevar a Dios conforme a lo que tuviera. Pero ¿qué pasa cuando llega, hermano, Abel y Caín delante de Dios con la ofrenda? ¿Por qué la ofrenda de Abel, hermano? ¿Por qué Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda y no vio así a Caín y a la ofrenda de él? Si Caín también le estaba llevando lo mejor de lo que él producía. Pero la Biblia dice que las obras de Caín eran malas. Cuando mi caminar, cuando mi actuar no es justo, no es recto, hermano, no es misericordioso y no es en humildad, por más que yo quiera agradar a Dios, no lo voy a poder agradar. Dígame. Porque Él lo único que quiere es que nosotros vivamos haciendo justicia, siendo rectos, siendo misericordiosos y humillándonos delante de su presencia. Dígame. Hermano, en Efesios dice que Dios nos dio a nosotros, nos creó a nosotros para que viviésemos haciendo el bien. El pueblo de Israel violó sus pactos y quiso agradar a Dios ofreciéndole sacrificios. Por eso dijeron: ¿con qué nos vamos a presentar para agradarlo? Vamos a ver si llevamos becerro, vamos a ver si llevamos aceite, vamos a ver qué le llevamos, si es posible ofrecerle a nuestros hijos en fuego para agradarlo. Ellos quisieron hacerlo, hermano. Y Dios a nosotros dice que nos creó Dios a nosotros para buenas obras. ¿Qué quiere decir para buenas obras? Para que vivamos haciendo el bien. Dígale a su hermano: Dios te creó para que hagas bien. Dígaselo. Dios no te creó a ti, hermano. Nosotros no somos un accidente de la naturaleza.
Dígale a su hermano, tú no eres un accidente de la naturaleza. Tú no eres un error de papá y mamá. Alguien dijo que nosotros somos un accidente. Porque la mamá no estaba esperando quedar embarazada, sino que fue al médico y el médico le dijo, felicidades señora, va a tener un bebé. Y entonces vino y le dijo al esposo, estoy embarazada. ¿Y cómo pasó eso? Dice el esposo todavía. Que no te estabas cuidando, mujer. Entonces por eso digo, por accidente nacimos, pero no. La Biblia dice que Dios nos creó para que anduviéramos en buenas obras, es decir, para que anduviéramos haciendo el bien. Dígale a su hermano, Dios te creó para que hagas el bien. Ahora la pregunta es la siguiente. Como el pueblo de Dios, hermano, lo que menos hacemos es hacer el bien. Tratamos de buscar agradar a Dios a nuestra manera. Y no se puede agradar a Dios a mi manera, hermano. A Dios se le agrada obedeciendo los mandamientos suyos. Dígame. De esa forma se le agrada a Dios, hermano. Allá está David. Dijo David, ahora que soy rey, lo primero que voy a hacer es voy a ir a traer el arca que se robaron los filisteos. Y dijo, prepárenme los mejores bueyes y háganme una carreta. Yo me imagino que esa carreta era forrada de oro, hermano. Y vayan a traérmelo. David vio cómo hicieron los filisteos para sacar el arca del dios Molón, del dios de ellos, Dagón. Saquémosla de aquí. Y la montaron en una carreta. A veces nosotros queremos agradar a Dios conforme lo hacen los filisteos. Y a Dios no lo puedo agradar yo de la forma que lo hace el mundo. Dígame. A Dios lo voy a agradar yo de la forma que Dios me lo pide en su palabra. Y dijo David, vaya, preparen. Yo vi que aquellos en carreta la mandaron para allá. Háganse la mejor carreta y los mejores bueyes y vayan a traerla. Si un pedacito habían caminado, hermano. Cuando Dios le dio la primera señal, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Los bueyes iban a caer, hermano. Y vino un siervo de David llamado Usa y quiso detener la carreta. ¡Bum! Cayó muerto ahí. Y David entendió, era un hombre entendido, hermano. Pero ahora el problema de nuestras iglesias, de nosotros, es que no somos entendidos. Dios nos está hablando y no hacemos caso. Dios nos dice, yo necesito adoradores en espíritu y en verdad. Y no habemos adoradores en espíritu y en verdad. Dejamos que otros adoren. Así como el pueblo de Israel estaba viendo que Moisés resplandecía, pero ellos con miedo. Nosotros no nos podemos acercar. De repente estamos viendo que alguien sobresale, que alguien está en bendición con Dios, que alguien está en conexión con Dios ininterrumpida. Pero nosotros no queremos ser así. Y David quiso hacer como hicieron los filisteos, llevaron su carreta y no se pudo. Y después, ¿sabes qué tuvo que hacer David? Porque entendió que no era así la forma de agradar a Dios. Dijo, voy a ir a investigar cómo es que se hacen las cosas de Dios. Y le dijeron, el arca fue construida de tal forma que los sacerdotes la llevan en sus hombros. Diga gloria a Dios. No la hizo para que la carguen bueyes ni carretas. Porque la presencia de Dios debe cargarla nosotros. Nosotros debemos cargar la presencia de Dios. No deje que otros carguen la presencia de Dios por usted. Amén. ¿Cuántos andan en la presencia de Dios? Aleluya. A la presencia de Dios huye cualquier cosa, hermano. A algunos le robaron la presencia de Dios. Como allá en el templo en Silo. Templos vacíos. ¿Por qué? Porque violamos los pactos de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella, para que andemos haciendo el bien. Dios nos preparó, nos hizo, nos creó. Por tanto, oiga esto, hermano, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Qué terrible era esa situación de nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, diga gloria a Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, hermano. En otro tiempo, hermano, nosotros no teníamos acceso a la presencia de Dios. Vivíamos separados de Dios. Y por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Qué quiere decir hijos de ira? Merecíamos ser castigados. Merecíamos morir. Pero dice que Dios, hermano, envió a su Hijo para salvarnos sin tener que pagar nada. De gratis. Si a alguien le están cobrando en una página de internet por la salvación, hermano, eso es el meritito infierno que está vendiendo eso. Más de $20,000 valen los certificados para ser salvos. Se van a salvar todos los que tienen plata, según ellos, hermano. Ya llevan un buen grupo de salvos. Y la Biblia dice, por gracia sos salvos. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Y pueda decir, yo lo pude hacer. La gloria siempre es para el Señor. Amén. Entonces, Pablo le dice a la iglesia que no se olviden que en otro tiempo no eran nada. Hermano, en otro tiempo, usted y yo, si Cristo no viene a morir en mi lugar y en su lugar, estaríamos condenados, seríamos monstruos condenados a la eternidad. Y dice que ahora en Cristo hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Había una enemistad entre Dios y el hombre. ¿Por qué había esa enemistad entre Dios y el hombre? Porque el hombre desobedeció los pactos, los mandamientos de Dios. Cada vez que yo violo los mandamientos de Dios, yo estoy pecando y el pecado me separa de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte, hermano, no necesariamente es caer allí sin respirar. La muerte es estar separado de Dios. Porque la gente en el lago de fuego no va a estar muerta. Van a estar vivos, hermanos, recordándose que tuvieron la oportunidad de aceptar la vida y no la quisieron aceptar. Si la muerte que la Biblia habla allí es una separación total de Dios. Unas tinieblas densas donde no se puede ver la luz, porque la única luz está en Jesús. Diga gloria a Dios. Los que están en la luz, hermano, están en Jesús. Es porque están en Jesús. Porque Jesús es la luz. Amén. Entonces, hermano, dice que por esa sangre, Dios, Jesucristo nos unió, nos reconcilió con el Padre. Dice Isaías capítulo 53 y versículo 5. Que dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, que Él fue molido por nuestros pecados, y para que nosotros fuéramos hecho la paz con el Padre, Él fue castigado. Los azotes, los golpes, los insultos, las humillaciones y la muerte que Él sufrió en la cruz, la merecíamos nosotros. Por eso hoy le damos gracias a Él. Por su muerte, Él nos unió los dos grupos. ¿Sabe cuáles eran esos dos grupos?
los llamados circuncisos, Israel, y los llamados incircuncisos, los gentiles. Él dijo, aquí en Cristo Jesús, ni el judío, ni el griego, ni el siervo, ni el esclavo, ni el libre, ni nada de esos son aparte. Todos son uno en Jesús. Amén. Entonces, hermano, Dios, ¿qué es lo que pide Dios de usted? Dios no pide que usted haga tantos sacrificios, hermano. Dios pide que usted y yo seamos justos, seamos rectos, seamos misericordiosos y nos humillemos delante de Él. Eso es lo único que pide, obedeciendo sus mandamientos, porque Él nos creó a nosotros para que hiciéramos el bien. Dígale usted a su hermano que no se le olvide, Dios te creó para que vivas haciendo el bien. Para eso lo creó Dios, hermano. Dios no nos creó a nosotros para que nos odiemos, nos creó para que nos amemos. Si hay algo que nos une en amor, se llama Jesucristo. Nada más, hermano. Por eso que en los matrimonios donde no habita Jesús, siempre va a haber pleito. Y la gente se asusta cuando dicen un matrimonio que tiene 40 años de casado. ¿Y cómo han hecho usted? Allí mora Cristo. Por eso están separados de Dios. Nada podemos hacer, hermano. ¿Dice amén usted? El hermano dice que el proceso, y con esto termino, el proceso de la salvación consiste en la justificación, en la regeneración y en la santificación. Esos son los tres procesos. ¿Cuál es la justificación? Que usted y yo llegamos podridos, hermano, como una llaga, dice Isaías. Y le dijimos, Señor, esto es lo que soy, pero ya no quiero ser así. Quiero que tú vivas en mí. Y Él dijo, límpienlo. Ya no debe nada. Te justifico, te hago justicia. Ya no debes nada, estás perdonado. Y la regeneración, hermano, es algo hermoso. Porque cuando estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios, Dios ahora nos dice, te acepto como mi hijo, como mi hija. Las personas con las que usted está viendo aquí, todos somos hijos de Dios. Y somos hermanos los unos a los otros. Y por eso debemos amarnos y hacernos el bien. Y la santificación, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es la santificación? Mucha gente piensa que la santificación es vivir como santo así. No, hermano. Dios le dijo a Israel estas palabras. Oye, pues Israel, si guardas todos mis mandamientos, mis estatutos que yo te prescribo hoy, ustedes llegarán a ser mi especial tesoro. Llegarán a ser, le dijo, un reino de sacerdotes. Y llegarán a ser una nación santa. Cuando le dijo esas tres cosas, les habló de la justificación, de la regeneración y de la santificación. Llegarán a ser una nación santa. Los santos están dedicados para servir y hacer el bien a aquellos que necesitan. Por la gratitud de que Dios me perdonó y que me hizo su hijo, ahora yo voy a vivir haciendo el bien. Dígale a su hermano, tú tienes que vivir haciendo el bien. Y no te canses de hacer el bien, porque en su debido tiempo va a cosechar. En su debido tiempo va a cosechar. Hebreos capítulo 6 y versículo 10 dice que Dios no se olvida de sus obras, de las obras suyas. No se olvida. Quizás los hombres se olviden, hermanos, de lo que usted ha hecho. Quizás su familia se olvide de lo que usted ha hecho. Y se lo voy a leer textualmente. Quizás las personas desagradecidas, hermano, se olvidan, pero no importa, porque de toda forma nuestra misión es hacer el bien. Aleluya, esa es su misión, hermano, hacer el bien.
Y quien te lo agradezca, amén. Y quien no te lo agradezca, amén también. Pero mire lo que dice Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, así habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cada vez que usted le sirve a una persona, hermano, Dios lo está viendo y se lo está notando. Y dice que Él no es injusto para olvidarse de tu obra y de cómo le sirves a sus hijos, a su pueblo. Dios no se olvida, hermano. Nunca se va a olvidar Dios. Por eso Él nos creó con ese propósito. ¿Qué pide Él entonces? Que hagamos el bien. Eso es lo único que Dios le pide a usted. Y que se humille delante de Él. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú no nos creaste para cosas malas. Tú nos creaste para cosas buenas. Y es un enorme privilegio. La Biblia dice en Hebreos que nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado, como lo fue Aarón. Y tú fuiste llamado, tú fuiste llamada para hacer cosas buenas. Usted y yo no somos un error. Usted y yo somos creación de Dios. Usted y yo hemos sido llamados por Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, yo vengo a orar para que se borre de las mentes, que todo pensamiento negativo en lo que somos sea ahora llevado cautivo a la obediencia en Cristo. Y que sea puesto en nosotros esa confianza, esa esperanza a la cual fuimos llamados en Cristo Jesús.